Ya, está grabando. Eh, ya, entonces, bien, buenas tardes a todos. Soy Daniel Miranda y les vengo a presentar ya unos resultados sobre algo que hemos estado trabajando que hemos llamado amplificación paramétrica de supercorrientes inducidas por campos alternos en el tiempo. Entonces, primero a modo de introducción, les voy a contar como la motivación que nos llevó a hacer esto. Y era inicialmente provocar un aumento en corriente introduciendo algo nuevo al modelo o al setup. Entonces nuestra motivación era explorar mecanismos de amplificación para esta corriente neta. Ese era como nuestro gran objetivo y nuestra gran meta. Bueno, un poco lo de siempre, empezando con una explicación de qué tratan los átomos ultrafríos. Y básicamente lo que nos está diciendo esto es que a medida que nosotros empezamos a bajar la temperatura dentro de nuestro sistema, esto aquí es la distribución de momentos. Entonces nos está diciendo de que a medida que crece el chichón, pues significa que todo se está concentrando en el ground state. Entonces básicamente a temperatura cero vamos a tener todas nuestras partículas en el ground state y eso nos permite tratar todo como una gran función de onda porque ahí es donde colapsan los átomos. Entonces tenemos un estado cuántico macroscópico. Por otro lado, un poco hablando del setup, de cómo se trabajó todo, lo que vamos a hacer va a ser confinar estos bosones principalmente en redes ópticas hechas por láser dentro de una trampa toroidal. El setup para esta ocasión va a constar de un par de elementos. Por un lado, vamos a tener de que nuestro toroide va a presentar una aceleración angular constante y a su vez lo que sería nuestra red óptica va a presentar un agitamiento, como se va a tener como un ir y volver, ¿sí? Alrededor del eje. Y bueno, eso ya estaba bastante estudiado, fue justamente algo muy relacionado a lo que hizo Sebastián en su licenciatura. Pero ahora, como nosotros queremos amplificar esto, vamos a proponer que nuestra amplitud, ¿sí?, del potencial también oscila en el tiempo. Bien, entonces nuestro setup total va a constar de todas estas componentes, ¿sí? Imagínense que esto de aquí se está como sumando y vamos a tener tanto la aceleración angular, vamos a tener también la agitación y también vamos a tener esta oscilación que en el potencial. Bien. Entonces nuestros objetivos, bueno, como les decía, el principal objetivo, la amplificación del transporte mediante esta modulación oscilatoria en el término del tunelaje. Bien, y esto de aquí ya puede tener distintas aplicaciones, como en la metrología principalmente, ya que estamos hablando de que se aumenta la corriente, que es un observable. Entonces, pasando al modelo físico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a tener condiciones de borde periódicas en una estructura unidimensional. Si el toroide es como suficientemente compacto, creo que es la palabra. Y por otro lado, presentamos el hamiltoniano de nuestro sistema. Bien, esto de aquí ya es bien conocido, el término de Hoping, el término de interacción en sitio. Y la fase de Pyers, lo que representa la frecuencia de Bloch, es justamente la aceleración angular del toroide. Y lo que representa este término oscilatorio con amplitud A es la agitación extra. ¿Sí? Si recuerdan, todo esto de aquí estaba confinado en la imagen 1 del Z. Y por otro lado, lo que estamos introduciendo ahora es este término J dependiente del tiempo. ¿Bien? Entonces vamos a definir J dependiente del tiempo como un J0 más una oscilación de amplitud epsilon. Importante aquí que, claro, ambas oscilaciones tienen distintas fases, pero estamos trabajando siempre con la misma frecuencia en ambas, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
pues claramente vamos a definir correctamente nuestro operador de ciudad de corriente instantánea, de tal forma como la normalización de la derivada del hamiltoniano respecto a la fase de Peierls. Y lo importante es que podemos resolver analíticamente nuestro promedio integral de este operador, ¿sí? Imagínense, tomamos esto, calculamos nuestro valor de expectación con el ground state y calculamos un promedio integral para un valor de t suficientemente grande. Y vamos a obtener que está dada por esta expresión gigante de acá. Acá hay algo que hay que destacar. El primer término que representa la función de Bessel, evaluada en A de orden m, multiplicado por este seno. Este término de aquí es como, por así decirlo, el término original, ¿sí? Ese término es el que está asociado cuando no tenemos la oscilación en el término de tunelaje. Sin embargo, al aplicar el término de tunelaje aparece este término extra gigante, claramente ponderado por epsilon, que es la amplitud, y empiezan a aparecer interacciones entre las fases y también el número m, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Que nuestro objetivo inicialmente era crear un aumento en la corriente. Entonces, para esto vamos a separar nuestro problema inicial, como estamos trabajando con senos y cosenos, en dos casos. Primero, el caso donde m es impar. Esto nos va a decir que la maximización la podemos encontrar cuando la fase de chi, que es la asociada al seno en la fase de Peierls, está evaluado en pi medios, y de phi en 3 pi cuartos. Reemplazamos todo esto en la primera, ocupamos las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel, un poco de álgebra tranquilita, y obtenemos finalmente este valor de acá. Bien, nuevamente recalcamos, este 1 está asociado a la corriente cuando no hay término de oscilación, y cuando agregamos el término de oscilación para este escenario en concreto aparece este término extra. Bien, claramente de forma trivial vemos que si epsilon es igual a 0 recuperamos el caso sin oscilación. Por otro lado, cuando tenemos el caso de m par, pues definimos nuestras fases de estas dos formas, chi en pi partido en 2m, y phi lo definimos tal que así, y hacemos un desarrollo similar. Reemplazamos relaciones de recurrencia y llegamos a este resultado de acá. Esas van a ser nuestras dos expresiones analíticas para estos dos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ya tenemos como expresiones analíticas. Lo que vamos a hacer va a ser definir un término que lo llamé, o con el profesor lo llamamos coeficiente de contribución, que básicamente es como un porcentaje de cuánto de la corriente total se debe gracias a esta nueva oscilación agregada. Entonces, naturalmente va a corresponder a la razón entre ambos términos. Y vamos a tener que agregar el valor signo, porque una amplificación hacia los negativos, pues sigue siendo una amplificación, y nosotros queremos interpretar que una contribución positiva es una ganancia. Entonces, básicamente nuestra función signo lo que está haciendo es arreglarnos como ese problema. Y también agregar que habría que cambiar un poco la definición cuando I0, que I0 lo que representa es la corriente cuando no hay oscilación en el tonelaje. Cuando I0 va a ser igual a 0, claramente la función signo va a adoptar 0. Sin embargo, aquí podemos interpretar que cualquier adición va a ser una ganancia. Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Y importante, podemos determinar que la corriente total del sistema menos la corriente sin el término de oscilación va a corresponder justamente a la corriente exclusiva generada por el término oscilatorio. Entonces, pasamos un poco ya a la sección de resultados. Esta gráfica de aquí es simplemente para comprobar de que efectivamente los resultados numéricos se corresponden con los resultados analíticos. Vemos que para las fases en pi medios efectivamente se corresponden.
Esto de aquí es para una frecuencia de igual a 1, lo que corresponde con m igual 1, y esto de aquí es para una frecuencia igual a 0,5, lo que corresponde con un m igual a 2. Y todo evolucionado en un tiempo de 5.000 unidades. Por otro lado, ya pasando con resultados que nos interesan un poco más, tenemos dos situaciones muy particulares. Por un lado, tenemos de que para la configuración, esto de aquí es chi en vez de teta, cuando chi es igual a phi, que es igual a pi medios, podemos notar que si m es igual a 1, la contribución asociada al término de oscilación va a ser 0. ¿Qué está mostrando este gráfico? Está mostrando con la línea continua la corriente total del sistema, la corriente acumulada total, cuando hay término de oscilación, y la línea punteada verde es sin la oscilación. Entonces, si identificamos de que ambas curvas son prácticamente iguales, pues significa que la contribución de la oscilación es nula, en principio. Sin embargo, si ahora pasamos con el caso de m igual a 2, que corresponde a una frecuencia en el sistema de 0,5 en unidades de Bloch, de la frecuencia de Bloch, ocurre todo lo contrario. Inicialmente, cuando no tenemos oscilación en el tunelaje, no tenemos corriente. ¿Bien? Sin embargo, cuando agregamos este nuevo factor, que está representado por la curva azul, podemos ver de que aparece una nueva corriente. Entonces, de aquí podemos concluir de que toda la ganancia, o sea, de que o que el total de la corriente obtenida es gracias a este nuevo término. Y eso se ve mejor en estos dos gráficos, en donde estoy graficando la contribución para los dos escenarios anteriores en términos de A, ¿sí? Y que eso fue algo que se me olvidó mencionar, y es que estos dos gráficos están barridos respecto a A. Entonces, vemos estos gráficos, notamos de que efectivamente cuando las curvas son coincidentes, la contribución asociada al término oscilatorio es 0. Mientras tanto, que cuando inicialmente no tenemos corriente y gracias a este nuevo término aparece una corriente distinta de 0, pues la contribución es exclusiva del término oscilatorio, lo que nos dice que prácticamente el 100% es gracias a este nuevo término. Estos picos de aquí se corresponden con las raíces, entonces bueno, eso. ¿Qué más? Bueno, estos dos son, claro, casos interesantes, pero podemos, como por así decirlo, evaluar en los casos que habíamos llamado los máximos, y esos casos se representan en estas dos figuras de acá. Nuevamente tenemos el transporte cuando m es igual a 1, y aquí tenemos estas dos curvas. Bien, la curva verde punteada representa sin oscilación, mientras que la curva continua en azul representa la corriente acumulada en función de A cuando agregamos este nuevo término. Y podemos identificar de que efectivamente hay una amplificación en la corriente. Bien, naturalmente pasa por los mismos polos, exceptuando en el 0,0. Pero identificamos de que hay un aumento en la corriente para ambos casos, ¿sí? Entonces confirmamos de que hay una ganancia para estas dos situaciones. Y si graficamos la contribución para ambos casos, obtenemos estos gráficos de aquí, en donde identificamos para el caso de m igual a 1, realmente hay una amplificación en la corriente, prácticamente para todo valor de A converge a 0, ya que nuestro término original también converge a 0 a medida que A aumenta. Pero notamos que para valores bajos sí hay una contribución importante gracias a este nuevo término. Por otro lado, para el caso de m igual a 2, aparece esta región, que se podría llamar que es singular, que viene de aquí. Pero omitiendo eso, nuevamente también identificamos de que existe una contribución importante en la corriente gracias a este nuevo término.
Entonces, pasando ahora a las conclusiones, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Pues demostramos tanto analítica como numéricamente de que sincronizar las frecuencias entre este nuevo término oscilatorio de tunelaje y las otras frecuencias del sistema, con la frecuencia de Bloch o la frecuencia de la fase de Payers, sí genera un aumento en la corriente neta. Y eso fue como lo más importante. Y también introdujimos este término de contribución, o este coeficiente de contribución, que lo que hace es entregarnos información sobre qué tan útil fue realmente agregar este nuevo término. Y como trabajo futuro, claramente es imposible generar exactamente el doble o el triple o una tercera parte de la frecuencia en un laboratorio, entonces es muy importante ver cómo se comporta este nuevo sistema en las vecindades de las zonas de resonancia. Entonces hay que estudiar qué ocurriría en estos sitios, en las vecindades. Y también, ya esto quizás no tan importante como lo primero, pero podríamos estudiar qué es lo que ocurre cuando empezamos a colocar más bosones dentro de nuestro sistema, ya que todos los cálculos anteriores fueron hechos para el caso de una simple partícula, entonces claramente no hay interacción. Para el caso de más partículas sin interacción, pues es simplemente multiplicar por el número de partículas, pero cuando empieza a aumentar, cuando incluimos la interacción en el sistema, todo cambia. Entonces también puede resultar interesante estudiar esa situación. Yes. No, muy trivial. ¿No? Sí, o sea, esto de las vecindades es básicamente, para que poner un poco en el contexto, ¿no? Uh-huh. Es lo de tuning, Sí. ¿no? Porque tenemos 3 frecuencias, entonces uno podría analizar 3 de tuning, ¿no? Con respecto a, al principio, Entre las relaciones existe entre ellas. omega, la misma frecuencia, pero en principio puede ser omega 2, omega 1 y omega B. Sí. Entonces, no necesariamente, y analizar eso en función del detuning nos puede dar información importante, ¿no? ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, aumentar la ganancia cuando el detuning aumenta, no sé, el doble o algo así? ¿Entiendes? Sí. ¿Cuán robusto, cómo decae la corriente en función de ese detuning? Es también un problema interesante, ¿no? Yo creo que ese harto tan interesante porque tú analizaste justamente el caso resonante, ¿no? Sí. Y el trabajo de, por ejemplo, de Sebastián, más allá, el caso resonante era un caso muy particular, entonces obtener una expresión analítica en función de los de tuning también es un reto, ¿no? O sea, sobre todo en este problema, ¿no? Porque entonces tienes 3 frecuencias, entonces habría que analizar, podría fijar una y analizar, digamos, obtener una expresión analítica en función de un solo de tuning y así. Entonces podría tener 3 casos, 3 escenarios posibles, ¿verdad? Entonces, sobre todo para los diferentes modos de resonancia, o sea, tiene los diferentes armónicos, armónico, subarmónico, ¿no? Sí. M igual a 1, M igual a 2. Yo creo que hay una cosa de resaltar, ¿eh? Podrías mirar ahí, o sea, los términos, el término adicional, que es una, bueno, no, más atrás, no sé si para adelante o para atrás cuando tú tienes los casos, no, para adelante, por favor. ¿No es esto? Sí, es, ¿no? El promedio. Hay que resaltar que, por ejemplo, el término que contribuye a este término no oscilante depende de un índice, ¿no? De M. Sí. Es como que tuviera cuantizado, ¿no? O sea, es una... y eso era justamente una de las cosas que buscábamos, ¿no? En definitiva, un término que tuviera multiplicado por un índice, porque eso es uno siempre busca eso porque, bueno, la cuantización, digamos, mirando a la circulación, ¿no? Que tenemos una circulación y si podríamos pensar en que la circulación pudiera estar cuantizada, obtener una circulación cuantizada simplemente añadiendo un nuevo término, no un driving, eso ya es de cierta forma relevante, ¿no? Porque
obtener circulación cuantizada con un driving, ¿verdad? No estamos hablando de un sistema disipativo, simplemente estamos hablando de un superfluido. No estamos hablando de aspectos topológicos, estamos hablando simplemente de crearlos con un campo alterno, ¿verdad? Porque usualmente la cuantización en la circulación aparece por un problema de topología, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero acá aparece directamente de añadir un campo alterno. No sé, Sebastián. Sí, ¿puedo ver la ecuación antes? Sí. Acá. Sí. Ya es que no sé si no entendí. Por algo me hizo ruido de un gráfico que tiene más adelante. Acá. Sí, sí. Porque la línea azul es la corriente que te da como con todo el sistema full. Sí. ¿Y por qué no parte en cero? Eso también lo pensé. Y está este aquí era el caso impar, este de acá. Ajá. Bueno, particularmente J1 en 0 es 0, pero aquí Ah, también te cero. queda 0. Y entonces te queda algo como seno de x partido en x, que a medida que te tiende a 0 te va a 1. Sí, o no, sí. Entonces Ah, claro, se porque sobrevive. es por el 1. Sí. Porque, o sea, naturalmente te queda una indeterminación, 0 en 0. O sea, pero eso también es interesante, ¿no? Sí. El hecho de que no tenga, eso es súper interesante porque usualmente en A igual 0, o sea, en el límite, ¿no? Escucha que en el caso sin driving, sin ese término adicional, la corriente da justamente 0, ¿cierto? Claro. Entonces que uno tenga en ese límite un término finito, uno puede añadir más a la dinámica, ¿no? O sea, ya de por sí es interesante. Sí. O sea, ¿Y lo otro? pero físicamente no sabemos. O sea, no tienes explicación para eso, No, matemáticamente sé que sale de aquí, de la indeterminación, uno lo calcula y sale eso. Interpretación física, eso no sé qué se le podría decir. Sí, porque es un poco raro. ¿Puedo volver a ¿Al gráfico? Es no, importante. donde sale el sistema mar? Ahí. Ya, ya. No, que pensé que los dos tenían la misma amplitud. No. Al final debe ser porque sigue estando la amplitud ahí. Como que el solo shake impulsa. O sea, claro, porque al final uno baja, lo que está haciendo aquí es, ¿cierto? Bajar el potencial. Sí. Sí, reducir la potencial. Dice que reduciendo el potencial Claro, tonalidad. asiste, ayuda. Pero no sé por qué es. Claro, la fase lo haría dirigida. A mí lo que me llama la atención, sí. ¿Hay algún caso en particular donde el phi, ¿cuál es el chi, no? Ya. El chi sea 0 y se obtenga corriente? Ese tú lo mostraste, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso particular, Ya. si yo digo que chi igual 0, Ok. ¿verdad? Me va a quedar una relación de recurrencia para las funciones de Bessel, Sí. porque el coseno de phi lo puedo sacar, ¿cierto? Y me va a quedar la derivada. Sí. Ese tú lo tuviste, ¿cierto? Sí, Me va a ese. quedar la derivada. Sí, la derivada de JM. Porque como tiene el menos, es la otra. Claro, relación. y eso es un término que es independiente del orden que tú estés analizando. Porque tú simplemente dijiste que que chi era igual a 0. Entonces, eso es lo único que va a quedar
el orden de la función de BC lo único que va a afectar es en la dirección, pero va a quedar -1 a la m por jm en a, ¿verdad? Ese término se va a 0, ¿verdad? Sí. Pero te va a quedar entonces el término epsilon por la derivada de j, Sí. ¿cierto? Y ese término va a ser un término finito, ¿cierto? Ese término es otro término, Otro caso interesante. otro escenario. Sí, porque Claro. uno tiene que analizar el escenario en que chi igual 0, que no tenías corriente, ¿verdad? No tenías una corriente neta, ¿no? Claro. Y eso es independiente del orden, porque tú analizaste m igual a 1, m igual a 2, Ujú. pero para diferentes valores de chi, donde en principio podría haber corriente, ¿cierto? O no podría haber corriente, pero este de frentón te dice que no hay corriente, pero para los diferentes órdenes vas a tener corriente. Claro. Y ese ya, digo yo, y no solamente eso, no era la derivada, ¿no? Tenías el m. ¿Era m por la derivada o no? No. ¿M por ahí? ¿No? No. La relación de recurrencia, ¿cuál es la relación de recurrencia? Cuando es la diferencia es 2 veces la derivada. 2 veces la derivada. Sí, creo que eso no. El m no estaba ahí en la relación de No, recurrencia. el m aparece cuando es la suma y eso te lleva al... Ya, pero de todas maneras tienes la derivada. Sí. Y la derivada va a tener máximos y mínimos ahí, que sé yo. O sea, va a depender O sea, ese caso también es relevante. Sí, yo me acuerdo que quería... O sea, lo primero que hice fue poner el caso 000. Claro. Y claro, quedaba eso de la derivada de j. Yo creo que ese también es relevante. O sea, es uno de los escenarios. Mm. O sea, aquí todavía queda tela por donde cortar, porque primero no sabemos nada de los casos cuando hay detuning, ¿cierto? No. Una expresión general para diferentes detuning, Sacha no estaba con... para los diferentes detuning, Claro. ¿sí? Eso sería, digamos, la segunda fase, ¿verdad? Porque Sebastián, el segundo término, ¿no? Sebastián hizo una expresión general para el primer término, ¿no? Cuando estaba en resonante, ¿no? Es muy fácil. Que era este. Sí, ese término es muy fácil. Pero, claro, se complica harto cuando está en detuning. Quizás, por ejemplo, primero que solo haya detuning entre la frecuencia del log y las otras dos que sean Igual. ¿No? Mira ese, ¿no? Ah, claro. ¿Ves? Ese es un buen punto. Sí, tenía el mismo gráfico. ¿Podéis volver al mismo gráfico? ¿Qué está pasando? Ya, porque este efecto es la amplitud cero. Acá. Ujú. Ya. Me pregunto si dependerá del signo de chi. Que invertir el chi Claro, aquí no te lo sé tiras hacia cuál es. arriba así. Ajá. O sea, sí me pregunto si se da vuelta. Porque, claro, en principio, la diferencia entre la verde y la azul es solo el efecto de Sí. del tanning. Del driving del tanning, ¿cierto? Ujú. Entonces me pregunto si si le cambia el signo al chi, que no sé qué chi usa acá. Ocupo estos de aquí. Sí, bimedios. Estos. Bimedios 7 pi cuartos. Sí, eso, me pregunto si se invierte. Entonces, o sea, claro, eso me haría como más sentido. Pero no sé si pasará. ¿Tú dices que pueda cambiar alguna física? O sea, a mí me haría sentido como que simplemente invierta el signo. Que es simétrico respecto al... Claro, pero no sé en verdad que... Porque, Claro, porque claro, al final pienso que quizás si teta y chi tienen signos distintos, quizás ahí sí se puede dar un efecto en que apaga la corriente. O sea, que se suprime, que se cancela. Claro. Sí, sí, puede ser. O sea, perdón, no teta, era fi. O sea, sí, fi y chi. Fi. Claro, eso es súper importante. Sí, eso es un caso a estudiar. O sea, cuando tienes los signos contrarios,
Pues tú analizaste los casos que se... Siempre favorable. Claro. Sí. La pregunta es si hay casos desfavorables, ¿verdad? Donde en principio cambiando los signos entre chi y cuál era el otro file, se cancelen. Pero definitivamente para chi, o sea, tú mostraste, no, para chi con el cero hay un caso, ¿cierto? Sí. Hay una corriente, por lo menos una generación de corriente. Lo otro es, y el caso de m igual 2, también había visto que, pero para el caso de m igual 2 era antisimétrico, ahí Sí. era, eso todavía hay que investigarlo bien. Sí, yo creo que pueden empezar a cancelarse porque, por ejemplo, si le cambiamos el signo al chi, el del seno sale negativo, pero en el coseno... Claro. Para órdenes que no sean uno, por ejemplo. Sí. Claro. O bueno, para orden 1, para orden 1, por ejemplo. Sí, no sé, ahí tenemos que ver. No. Al otro que me llamó la atención, no sé qué figura era esa. Esa era, la anterior. Ok. Porque, por ejemplo, bueno, me llamó la atención más que nada que, claro, aquí se ve el efecto de las veces clarito a la izquierda, Sí. pero a la derecha parte más bajo, o sea, la amplitud es más baja que después en el segundo pic. Está como desplazado ese. Sí me llama la atención, como que se amplifique después. Es que para este caso era tenías 2 y estos de aquí no te daban ni 1 ni 0, Ah, entonces tenías una combinación entre bezels. Ah, ya. Ya, sí. No sé, tenía una combinación. Tenía una combinación. Sí. Ay. De hecho, para ese caso en particular este término de aquí moría porque te quedaba seno de pi y tenías estos dos que jugaban. Te quedaba J1 y J3, que era ese, el de ellos. Sí, y un comentario respecto a eso. ¿Mm? Que igual va a ser interesante lo del de tuning, porque por ejemplo aquí te da 0, porque está en resonancia justo en esos pics que son antisimétricos. Sí, sí. Entonces con detuning Claro. a la izquierda Se puede cancelar. se va a dar un pic y a la derecha corriente negativa. Sí. Así que, bueno, no sé si te acordás de mi presentación que había unos pics así, Sí. que eran antisimétricos. Sí. Ya, pues, y ahí en la línea amarilla tú estás justo en el centro de esos pics. Ya. Entonces por eso estáis justo en cero, porque se cancelan en el medio. Claro. La cosa es que cuando te distancias para la derecha o para la izquierda, uno te va a ir a Para un un pic lado positivo positivo. y el otro negativo. Sí, me acordé. ¿Verdad? Sí. Entonces, anotaste ahí, ¿no? La frecuencia Sí. del driving y el checking son iguales. Y hace un análisis del respecto tuning con respecto a la frecuencia del bloque. Sí. Ese, digamos, es el caso más, Caso más 1. Claro. más lógico. Ahí ¿no? fijáis todo, fijáis la frecuencia del bloque y barres en el eje X la frecuencia del drive. Y se podría analizar si se puede obtener un resultado analítico, ¿no? Sí, yo creo que no debe ser tan... Puede ser. Sí, Yo creo que con porque- 3 distintos ya es Claro. más complicado. Very good. Questions? No further questions? Okay, presents the speaker. Ya, muchas gracias. Permiso.
de que está delante.